Hola, hoy vamos a continuar con la parte 3, un poco la parte central, pesada, en la que vamos a analizar los pasos a través de las configuraciones de ciertas redes neuronales que ya habíamos definido y habíamos dicho cuáles son. Ahora las vamos a repetir. Para realizar el camino de la contemplación. Tenemos que llegar a un concepto que, si bien no es neurobiológico, es más fenomenológico, pero que sí tiene una correlación concreta neurobiológica, que fueron definidos por Antonio Damasio, un gran neurocientífico, y que también coincidió con la detección de un concepto muy similar de un fenomenólogo, un filósofo, Dan Zahavi. Dan Zahavi lo nombra self mínimo. Antonio Damasio lo nombra core self o self central. O sea, self es yo, un yo mínimo, un yo central, no narrativo, al que se llega en la profundidad del estado contemplativo. Y este concepto de self mínimo es importante porque determina como el umbral más tenue de un yo que es pre-reflexivo, no es narrativo, es el estar siendo, el cuerpo vivido. Es como percibir de alguna manera el estado corporal, un yo mínimo. Y que, si bien, como dije, no hay una neurobiología específica de esto, uno puede hacer la correlación neurobiológica como venimos haciendo. Les voy a leer 2 o 3 cositas de este self mínimo para que les quede así como concreto. ¿Qué caracteriza al self mínimo, a esta mismidad, a este yo mínimo, como para delimitarlo? La sensación corporal directa, una presencia inmediata, ausencia de narrativa. Pero aún hay algo muy sutil, una forma mínima de ipseidad, ¿no? Otredad, ipseidad, mismidad. Una propiedad del sentir, aunque no sea explícita. Es decir, no hay un yo pienso, como es la característica de la red neuronal por defecto, o DMN, como la van a encontrar, que es es la red que está relacionada
con el yo autorreferencial. Yo hago esto, yo hice aquello, yo soy esto, yo escribí este libro. Es decir, no hay un yo pienso, pero hay aún algo como esto está siendo vivido. Así que, en general, en los estados profundos de meditación, ya en los umbrales de la contemplación, se suele pasar por este estado de self. Y es importante tenerlo en cuenta porque es un estado que uno puede permanecer en ese estado durante un tiempo determinado, pero también puede pasar ese estado y entramos en una dimensión altamente contemplativa y que está correlacionada con esas dimensiones de Juan de la Cruz, la noche de los sentidos y la noche del espíritu. Así que ahora vamos a, teniendo este concepto de self mínimo, vamos a intentar desarrollar el itinerario de redes, de configuraciones de redes para llegar a este estado. Y que de eso se trata esta clase. Así que vamos a intentar a ver si trataré de ser lo más pedagógico y lo más simple para que entiendan. Es lógico, uno cuando se pone a orar no va a estar pensando en todo esto de la neurobiología. Es simplemente un abordaje que, como somos seres humanos y nos ponemos a orar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu, bueno, tener conciencia de qué sucede en nuestro sistema nervioso cuando realizamos esto de rezar. Nada más que eso. Bueno, así que más o menos tengo acá anotadito cómo voy a hacer el itinerario, la guía. Y vamos a ir explicando algunos de los pasos, los más complejos. Bueno, en principio vamos a comenzar un poco de nuevo con las redes que teníamos, que ya habíamos visto. Primero, habíamos hablado de una red que se llama de saliencia, la red de saliencia. Les muestro la parte interna de los hemisferios, de uno de los hemisferios. Vuelvo a repetir algunos conceptos: tronco cerebral, cerebelo. Este es todo el hemisferio. Esto es el estito del cuerpo calloso que unía ambos hemisferios. Esto es el sistema ventricular con líquido cefalorraquídeo. Esto amarillito es lo que se llama giro cingulado. Y todo esto es el resto del hemisferio.
se ha pintado de amarillo el giro cingulado, que tiene un sector anterior y un sector posterior. Justamente el giro cingulado anterior y el lóbulo de la ínsula, que era ese sector que cuando abríamos la cisura de Silvio, esta es la parte externa, convexa del hemisferio. En el caso mío, este es el hemisferio derecho, pero en el caso de ustedes va a ser el hemisferio izquierdo, me parece. Mirándolo así, les va a parecer izquierdo, pero es el derecho. Yo me lo pongo acá y me queda el izquierdo. Y yo me lo pongo en el izquierdo, a ustedes les queda el derecho, que es es el correcto. Entonces, si yo, esta es la cisura de Silvio, si yo reclino el lóbulo temporal hacia abajo y el lóbulo frontal hacia arriba, en el fondo voy a encontrar la ínsula, el centro de rigor interoceptivo, en el que se percibe todo el estado interno de nuestro organismo, vísceras. Cuando respiro, percibir la respiración. Así que, y este sector, el giro cingulado anterior y la ínsula, lo que tratan es de monitorear cuáles son las señales relevantes, importantes. Por ejemplo, si yo comienzo el acto de meditación tratando de centrar mi atención en la inspiración y en la expiración, esto va a monitorear de que si aparece otra señal, por ejemplo un pensamiento que me lleva a distraerme, rápidamente se va a dar cuenta de eso, lo va a detectar y voy a volver de nuevo al acto respiratorio, que está manejado por la otra red, la red ejecutiva central, que es la que sostiene la atención. Pero hasta que uno aprende a sostener la atención, puede haber distracciones que la genera básicamente la red neuronal por defecto, la que maneja el yo autorreferencial. Entonces pueden aparecer recuerdos, imaginaciones, conflictos. Entonces esta red de saliencia detecta que eso no es relevante en este momento, que lo que es relevante es lo que está tratando de realizar la red ejecutiva central, que es mantener la atención sostenida en el acto respiratorio. Así que básicamente entonces el giro cingulado anterior y la ínsula, necesariamente hay que repasar un poquito algunos de estos conceptos, ¿no? Bueno, esa es la red de saliencia. La red ejecutiva central es una de las redes evolutivamente quizás más nuevas, con certeza es la más nueva, porque es la red que predice, que planifica, que controla, y que tiene relación con la atención, con la abstracción, una de las redes más nuevas jerárquicamente en el cerebro. Y que también está relacionada con la intencionalidad. O sea, cuando yo decido o tengo la intención, marco la intencionalidad de ponerme a orar
hacer oración, la red ejecutiva central es la que se enciende, se activa para trabajar en eso. Y la red de saliencia es la que monitorea para que esa red trabaje tranquila y la red neuronal por defecto no interfiera. Es decir, la red de saliencia es como la puerta de entrada de nuevo a la percepción consciente. Muy bien. Bueno. Muy bien. En el inicio del proceso de meditar, habíamos dicho que lo más importante era tener la intención. Así que en principio, cuando damos este primer paso de intencionalidad, que nos sentamos, decidimos ponernos a orar, la red ejecutiva central, que está formada básicamente por, o se llama también red dorsolateral, está formada por la región frontal, lateral, dorsal y por la región parietal, el lóbulo parietal, pero la parte inferior del lóbulo parietal. Este es el lóbulo parietal, la parte superior, y acá está la parte inferior, que son dos zonas. Una se llama gyrus supramarginalis y gyrus angularis. Se las nombro, pero eso es el lóbulo parietal inferior. Básicamente áreas de tremenda jerarquía, como lo es la región frontodorsal y sobre todo la región polar, el área 10 de Brodmann, que clasificó con números un montón de áreas funcionales, y que justamente el polo frontal es un poco lo que nos caracteriza de alguna manera en la neurobiología, en el sistema nervioso, como alta jerarquía de, quizás como que nos hace humanos, ¿no? El desarrollo de la región prefrontal y sobre todo la región más frontodorsal y polar. Muy bien, seguimos. Bueno, entonces dijimos, la red ejecutiva central sostiene la atención, mantiene sostenida la atención en el anclaje que yo necesito hacer en el caso que puede ser la visión, por ejemplo, en la tradición cristiana de una imagen de Jesús de Nazaret. En la tradición budista puede ser Buda. Depende de la tradición contemplativa, porque esta clase está en realidad de perfil ecuménico e interreligioso. Si bien hay muchos elementos de cristianismo, dada la comunidad, ¿no?, que realiza, que es una comunidad ecuménica y con tintes interreligiosos, pero que es básicamente cristiana. Así que si elegimos la respiración, bueno, es uno de los anclajes que más se usan, o también la foto, una imagen de Jesús, por ejemplo. Entonces, sostiene la intención, define la tarea, o sea, estar atenta a la respiración, al acto de respirar, y de inhibir todo lo que más pueda la red neuronal por
defecto, la del yo autorreferencial que dijimos, esa red tiene como elementos parte de, o sea, el girus cingulado posterior, un sector acá parietal que se llama precúneo, la región también frontomedial, esta región frontal pero medial interhemisférica, y que también tiene elementos de, forman parte de esta red, el hipocampo, la amígdala. Muy bien. Seguimos. Espero que hasta aquí sea más o menos claro. Bueno, aquí la red ejecutiva central la van a encontrar con la sigla CEN, Central Executive Network o Network. Red ejecutiva central, pero siempre la van a encontrar en las siglas en inglés. Entonces, cuando la red ejecutiva central decide y tiene la intención de ponerse a rezar y de tener como anclaje, por ejemplo, la respiración, la red de saliencia alinea el sistema y marca la respiración como dato, como señal relevante. O sea, facilita el cambio de la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central y tener como parámetro la respiración, que implica que la ínsula se active, porque tomo algo concreto corporal como parámetro, como anclaje, que es la respiración. Entonces la ínsula interviene porque es el centro interoceptivo por excelencia, jerárquico. Entonces aquí está funcionando la red de saliencia para ver que la respiración sea lo relevante y que no interfiera la red neuronal por defecto con algún pensamiento y algún recuerdo. Y la ínsula, que es el centro integrador de lo que es interoceptivo, sobre todo la ínsula anterior, la parte anterior de la ínsula. Sin la red de saliencia, la intención de la red ejecutiva central no logra encarnarse, porque la red de saliencia, cuando se conecta con la ínsula, hace que esa intención se encarne cuando anclo la respiración. La ínsula con la red de saliencia, el giro cingulado anterior, lo que se denomina red de saliencia, girus cingulado anterior e ínsula, esa es la red de saliencia, como toma por relevante la respiración, que es lo que decidió la red ejecutiva central, la encarna la desaliencia, porque está la ínsula que se enciende, que toma la respiración y la integra, la controla, la regula. Si bien interviene el tronco cerebral y otros sistemas, el tronco cerebral sobre todo en la región del bulbo para la respiración, pero el centro jerárquico de integración interoceptiva es la ínsula. Entonces, la atención sostenida en la respiración está basada en el ensamble dinámico entre la red de saliencia y la red ejecutiva central. La red de saliencia monitorea las desviaciones, distracciones, pensamientos. Y la red ejecutiva central trata de mantener, sostener la regla de respirar. Cuando aparece un pensamiento, la red neuronal por defecto se reactiva espontáneamente, porque está relacionada con los pensamientos, con las imaginaciones, los recuerdos. Entonces la red de saliencia lo detecta, dice, esto no es relevante,
Entonces dispara una señal de error con su actividad eléctrica a la red de saliencia y recluta nuevamente la red ejecutiva central para que mantenga el acto respiratorio que yo decidí y tuve la intención, cuando tengo la intención de rezar y anclarme, comenzar con la respiración, recluta nuevamente a la red ejecutiva central que fue interferida por la red neuronal por defecto. Fíjense que todo el trabajo que está haciendo nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, es intentar atenuar lo más que pueda la red neuronal por defecto y de sostener la acción de la red ejecutiva central. Y eso lo hace la red de saliencia. Esto es hermoso y es una dinámica bastante entendible. Y no es tan compleja. Bueno, por lo menos sí, es compleja, pero bueno. Vamos a repetirlo 1000 veces para que se descomplejice y se simplifique. Bueno, ahora el punto clave es cómo evoluciona la configuración de la red ejecutiva central con esto de respirar, que está interfiriendo en la red neuronal por defecto, que la red de saliencia hace que se reclute nuevamente la red ejecutiva central para que no interfiera el pensamiento, la respiración. Bueno, ¿cómo voy llegando a eso que hoy dijimos, el self mínimo, que es un estado profundo en el que es el estar siendo, donde el yo narrativo disminuyó muchísimo y la red ejecutiva central se sostiene y de otra manera se sostiene, con otro tipo de configuración. Entonces, cuando se está por llegar al self mínimo, la red ejecutiva central no desaparece, pero cambia radicalmente su modo de operación. En la primera parte era el esfuerzo ascético de mantenerme y sostener el acto respiratorio. Y repito, puede ser también o agregar una imagen o agregar una pequeña ejaculatoria. Esos tres parámetros se pueden dar en forma paralela y ensamblada. Estar respirando, estar mirando una imagen y estar repitiendo una ejaculatoria. O una de ellas nada más. Simplemente la foto o simplemente la ejaculatoria con los ojos cerrados o simplemente el acto respiratorio. Yo les sugiero comenzar por un anclaje solo. Y si ese anclaje solo es práctico y sirve para profundizar mi oración, quédense con ese anclaje. Y si no alcanza, ensamblen o cambien por otro anclaje primero, un anclaje solo. Y si no alcanza un anclaje solo, ensamblen. Pero eso se los va a dar el tiempo, la experiencia, la repetitividad de la práctica. Muy bien. Así que en la fase 1, cuando uno comienza, la red ejecutiva central genera un monitoreo voluntario, la corrección es constante por la red de saliencia, hay esfuerzo. Por supuesto, esto corresponde a los inicios de las prácticas. En la fase 2 se optimiza esta dinámica, disminuye la necesidad de control de la red de saliencia, la regulación se vuelve un poquito más automática, más fina. Y neurodinámicamente, cuando uno dice neurodinámicamente, está hablando de configuración de redes. ¿Qué redes se atenúan más?
nunca las redes se apagan, se atenúan o se activan más, pero no que se apaguen. Entonces, y también en la neurodinámica uno puede insertar el tipo de ondas que puede haber. Por ejemplo, cuando uno está pensando y está hablando, como yo estoy haciendo ahora, básicamente en general hay ondas beta. ¿Mm? Las ondas beta, que son ondas de orden intermedio, y que en la medida que uno cierra los ojos y va comenzando, aparecen algunas ondas alfa, que son un poco más lentas, y después aparecen otro tipo de ondas, las ondas zeta o teta, las ondas gamma. Bueno, esto de las ondas, de qué frecuencia tiene, de qué rango de frecuencia maneja cada una, qué intensidad, cómo se llaman, dónde aparecen, es un poco más fino. No vamos a entrar ahora en esos detalles, porque nos llevaría mucho tiempo. Y me parece que no sería útil para ustedes. Entonces, neurodinámicamente hay una menor actividad de la red prefrontal dorso lateral, que es la red ejecutiva central cuando se adosa la región parietal. Hay mayor acoplamiento con la ínsula, interocepción, y también algunas regiones sensorio-motoras por la parte de, sobre todo por la postura. La red ejecutiva central comienza a delegar en circuitos más encarnados. Ya estamos acercándonos al self mínimo, donde el yo narrativo se atenúa muchísimo. Ya no hay tantos pensamientos, si hay son algunos, no los sigo. Ya no digo yo soy ese pensamiento, no digo, hay un pensamiento, hay un pensamiento. Tampoco digo yo que hay un pensamiento, y me voy acercando al self mínimo, que es la conciencia mínima perceptiva de mi cuerpo, de mi mente encarnada, de mi cuerpo sintiente. Es el estar siendo, nada más. Es difícil explicarlo, hay que vivirlo, experienciarlo. Es una experiencia, es como una conciencia implícita del cuerpo, que no necesita de narración, no necesita de historia. Es como que el cuerpo se sabe a sí mismo. El cuerpo se sabe a sí mismo y desaparece el yo que sabe. Ya no sé cómo decirlo, pero es difícil la explicación de este estado. Es simplemente la presencia del cuerpo vivido. El estar siendo. La narrativa está muy disminuida, muy atenuada. El control voluntario explícito cae, pero no desaparece toda regulación. Entonces, ¿qué hace la red ejecutiva central? ¿En qué se transforma? Se transforma de un controlador activo a una condición de posibilidad silenciosa, es decir, no dirige activamente, pero mantiene estabilidad del estado coherente global, umbral de la alerta basal. No desaparece la conciencia, se atenúa mucho la red neuronal por defecto, se atenúa la conciencia egoica del ego, del yo relacional, y empieza a emerger
esa conciencia mínima de mi cuerpo vivido. El self mínimo como configuración de red predomina la ínsula, que es interocepción pura, el tronco encefálico, que es homeostasis, lo que autorregula el organismo, básicamente el tálamo, el hipotálamo. La red neuronal por defecto está muy reducida. Lo que decíamos hoy, la red ejecutiva central no está apagada, sino que está silenciosamente activa. Sin ella no habría estabilidad del estado y ni continuidad de la conciencia. O sea, si no hay red central, red ejecutiva central, el rol continuo de la red de saliencia, incluso en estados profundos, sigue operando como detector de estímulos relevantes, de cambios fisiológicos, de modulador del nivel de conciencia. Pero cambia su cualidad, de interrupción a afinamiento sutil del campo consciente. Muy bien. Bueno, llegamos al self mínimo. Bueno, acá ya comienza un estado que habíamos nombrado a Juan de la Cruz, la noche de los sentidos y la noche del espíritu. Pero yo voy a parar acá, porque esos estados, la noche de los sentidos y la noche del espíritu, forman parte de un estado contemplativo muy profundo, donde la neurobiología de alguna manera quizás pierda el correlato neuronal, perdemos el correlato neurobiológico, aunque aún se puede trabajar neurobiológicamente a través de una resonancia magnética funcional, de una magnetoencefalografía para ver y ensamblar ondas con la imagen del cerebro en ese estado de profundidad. Pero como ese es un estado que tiene una dimensión teológica, ontológica, metafísica, la neurobiología alcanza a escarbar en el correlato, no es tan sencillo. Así que llegar ya al estado de self, del self mínimo, desde un perfil neurobiológico, ya es bastante. Entender cómo pudimos llegar a ese estado de mínima conciencia para después continuar en el estado contemplativo en una dimensión más que físico-corporal, con mucho elemento a modo espiritual. Entonces en la neurociencia, esto de la dimensión espiritual del ser humano, por supuesto en la neurociencia que le llaman dura, materialista, no se toma en cuenta. El alma o el alma espiritual como elemento del ser humano, como la dimensión ontológica del ser humano, ¿no? Entonces, sí se toma en varias tradiciones religiosas, pero desde la neurociencia dura se trata de valorar cuál es la correlación neurobiológica cuando hay un estado, una manifestación, una fenomenología que ocurre en el cerebro, pero no implica que eso que está en el cerebro sea o la conciencia o la contemplación o el estado místico. Simplemente es un correlato físico, eléctrico,
dimensional, de imagen, de actividad eléctrica, de lo que puede estar ocurriendo en el cerebro de alguien que está realizando ese acto de meditación o de contemplación. Y eso es muy importante entenderlo. No es la configuración de redes neuronales la que está dando esa experiencia subjetiva, contemplativa o mística. Lo que uno hace, y repito 1001 vez, es un correlato. Está pasando esto en la imagen mientras en el sujeto tiene esa experiencia. Pero no puedo decir que eso que estoy viendo en el cerebro o en la actividad eléctrica sea la experiencia subjetiva que está viviendo el sujeto, porque eso es prácticamente imposible, porque lo subjetivo es singular, es impenetrable. Pero puedo hacer correlaciones. Y el contemplativo también puede decir con palabras lo que vivió. Lo que pasa es que a veces el lenguaje es bastante inefable, como en los estados místicos, es difícil expresar con lenguaje. Juan de la Cruz, por ejemplo, lo hace a través de los poemas. Y es impresionante la profundidad para poder explicar una dimensión tan profunda, tan profunda. Por eso Carlos de Foucault, un tremendo lector y estudioso de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús, donde su fondo contemplativo nace prácticamente de ellos, dice que el aniquilamiento, pero no como destrucción, sino la atenuación, quizás él quiera decir, el aniquilamiento es la fuerza más poderosa que tenemos para unir nuestra alma a Dios. O sea, uno cuando hace la traducción neurobiológica, en realidad es el aniquilamiento de la red neuronal por defecto que no me interfiera con los patrones egocéntricos, recuerdos, conflictos en el momento que quiero orar. Eso es a lo que se está refiriendo Carlos de Foucault, ¿no? Aniquilar ese yo egoico que me impide y me interfiere para llegar a la profundidad de mi intimidad, de mi ser, donde se da el encuentro con la trascendencia, en el caso cristiano, por ejemplo, ¿no? Y también en el hinduismo, y también en el sufismo y en el judaísmo y en el budismo de otra manera, con otro tipo de profundidad. Así que cada tradición tiene su profundidad contemplativa, su teología en ese nivel, su filosofía, su ontología, o sea, cuál es la raíz del ser y cuando me uno con la trascendencia, qué tipo de unión es. Pero eso es de un perfil más metafísico, religioso, teológico, filosófico y de cada tradición. La neurobiología no se mete en eso. No se puede meter en eso. Pero sí puede hacer correlatos de distintos estados de profundidad de la meditación o de la contemplación. Así que, bueno. Vamos a ver esto. Como una especie de síntesis. La red ejecutiva central inicia el camino mediante la intención y el control, pero no lo consuma. A medida que la práctica madura, su función no desaparece, sino que se transforma. Pasa de ser un agente activo de control a un soporte silencioso de estabilidad, la red ejecutiva central.
La red de saliencia actúa como mediadora constante, detectando lo relevante y facilitando los cambios de estado desde la distracción hasta la presencia. La red por defecto, en cambio, se atenúa progresivamente, permitiendo el pasaje desde un yo narrativo a una conciencia más inmediata, encarnada, que se aproxima al self mínimo. Vamos a hacer ahora una formulación un poco más contemplativa. Al comienzo el sujeto dirige la atención, luego la atención se sostiene con menor esfuerzo. Finalmente la atención permanece como sin sujeto que la dirija. Pero incluso allí en el silencio del yo las redes no desaparecen, se ordenan en una forma más profunda de unidad. Es decir, el estado profundo de la contemplación se correlaciona con un estado de integración de redes en forma global y sincrónica, o sea, la actividad eléctrica se sincroniza con la actividad eléctrica de otras redes, o sea, los picos coinciden y los valles, eso es relación a la sincronía. La estabilidad es cuando esa sincronía se mantiene a través del tiempo. Y la integración es cuando todas las redes se mantienen integradas y mantienen la jerarquía. Esto es apasionantemente profundo, hermoso y complejo, porque eso está relacionado con la dinámica de sistemas complejos, con elementos de termodinámica como la entropía, el estado de desorden de un sistema, hay un abordaje de entropía de tipo quizás computacional, hay otro tipo de abordaje más de tipo termodinámico, energético. O sea, hay varios abordajes de la palabra entropía. Bueno, inclusive hay un libro, hay un tema muy grande que se llama el cerebro entrópico, y que ese es un concepto donde se señala que el cerebro en esta funcionalidad de redes está funcionando en el límite del caos, o sea, entre el orden y el caos hay un sector que es la entropía, donde el cerebro tiene varias configuraciones de redes y que son redes bastante flexibles. Cuando el cerebro está en el estado entrópico, que habitualmente suelen ser los estados contemplativos, son cerebros con alta flexibilidad, adaptativos, no rígidos como cuando hay un orden excesivo, por ejemplo, en los cerebros de perfiles fundamentalistas, son cerebros muy poco entrópicos, tremendamente ordenados, poco flexibles, rígidos, con gran cantidad de sesgos. Y un cerebro, por ejemplo, en un paciente que pobrecito tiene una crisis psicótica, o un paciente con una psicosis, una esquizofrenia, suelen tener cerebros que están en el límite de la situación caótica, y con redes que no están en sincronía, que no están en armonía, con configuraciones como de alguna manera no ensambladas, ¿no? O sea, fíjense a lo que se está llegando, ¿no? Pero bueno, esto simplemente es un comentario de la actualidad de todo este tema, de cuántos abordajes hay. Así que bueno, creo que misión cumplida. Espero haber, por lo menos lo intenté, de que le queden claros algunos conceptos. Uno tiene la intención de orar. Se encienden una serie de redes, otras se atenúan. Se genera un silencio. Cuando el típico
silenciamiento es la atenuación de la red neuronal por defecto. Uno silencia recuerdos, pensamientos. Por eso el proceso de silenciamiento que uno hace a través de este acto de meditación hacia la contemplación, en general uno no es que uno lo haga el silenciamiento, lo hacen las redes dentro de uno. Uno tiene la intencionalidad. Y lo que genera el silenciamiento de los recuerdos para tener un cerebro sereno, no apagado, eso no existe, y que no existan pensamientos tampoco, que puede haber pensamientos que surjan, pero que no me interfieran para que yo profundice en mi acto meditativo. Ese es atenuar la red neuronal por defecto. Disminuyen los pensamientos, no se apagan, no dejan de fluir, pero ya yo no les dirijo la atención a esos pensamientos. Porque la red de saliencia, en la medida que yo entreno, practico, lo repito esto día a día, 20 minutos por vez, 2 o 3 veces en el día, cada vez más, día, pasa un mes, 2 años, todo esto se genera en forma automática y hasta que uno ya tiene la intención de meditar u orar o contemplar, ya se sienta y rápidamente llega al estado de self mínimo con la práctica. Y esto también genera que por supuesto ese estado contemplativo ya se transformó en rasgo, porque ese hecho de que yo me pongo a orar y rápidamente puedo llegar a un estado de profundidad, es que cambió un rasgo en mí. ¿Y qué es lo que genera este acto repetitivo? Es lo que genera la oración contemplativa. Cambiar aspectos de mi personalidad, cambiar rasgos y que me hace más compasivo, más paciente, con menos impulsos de ira, con más serenidad, con más empatía, más silencioso, de más escuchar y menos hablar, de aprender a observar, de enlentecer algunos movimientos, de estar en un presente aquí y ahora, cuando estoy haciendo la comida, cuando me estoy bañando, cuando estoy caminando. No es que uno está concentrado, atento, no, es espontáneo. Es una atención que madura, que uno hace las cosas mejor, escribe mejor, atiende mejor, ve, ancla mejor la mirada en alguien que está sufriendo o en que está con necesidad. Si esos cambios no se dieran, no estoy haciendo bien las cosas. Por supuesto, en la vida cristiana, todo esto que es lo que se llama ascesis, todo esto que se llama la actitud ascética, este proceso ascético, está ayudado en el creyente por la acción de la gracia, que nos ayuda a modificar también nuestros rasgos. Así que de alguna manera, misteriosamente, la acción del Santo Espíritu de Dios en la dimensión cristiana, que es lo que uno más conoce, está al lado nuestro trabajando, ensamblado a nosotros, ilemórficamente, o sea, en una forma imbricada que no lo podemos. Es un misterio el Espíritu Santo en nosotros y su acción, su operación. Como decía Clara de Asís, déjense poseer por el Espíritu Santo y su santa operación. ¿No? Entonces, cuando yo me pongo a orar, uno se pone a orar, sí, tiene que hacer el esfuerzo ascético de centrar su atención en un anclaje y en esa intencionalidad también pedirle a Dios, Señor, aquí estoy, ayúdame, porque me voy a encontrar contigo.
Y en cada tradición contemplativa, religiosa, también habrá en el marco de la trascendencia, la imploración para que esa trascendencia que uno cree en determinada tradición a uno vengan en la ayuda de uno, ¿no? Así que bueno, ha sido un gusto y hasta acá hemos llegado. Paz, bien y alegría.